Buenos días, hermanos. Es mi gozo poder estar de nuevo con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios en este domingo. Hoy, como saben, continuaremos con nuestro estudio del Salmo número 15, el Salmo de David, como podemos notar por el encabezado del mismo. Permítame iniciar con unas pequeñas observaciones del Salmo. Hay debates, hermanos, sobre cómo debería ser clasificado este Salmo. Algunos han propuesto que él debe ser clasificado como un salmo litúrgico y en particular como un salmo de entrada o liturgia de entrada. Usted sabe, si no, permítame recordarle, aquellos salmos que hablan de la ética que se espera de aquellos que se presentan en el templo para adorar a Dios. Estos salmos son aquellos que nos llaman a una autorreflexión, a un autoexamen al presentarnos o para presentarnos delante de Dios en adoración, como lo es el caso del Salmo 24. Por otro lado, hay otros teólogos académicos que proponen, que este salmo va más allá de los términos litúrgicos. Por supuesto que el Salmo 15 tiene que ver con la adoración corporativa, pero estos teólogos han notado que el Salmo ve más allá de los meros propósitos litúrgicos corporativos. Algunos han propuesto que este salmo debe ser clasificado como un salmo de sabiduría, porque el énfasis está en la vida de justicia que deben tener todos aquellos que dicen, que afirman tener comunión con Dios. Es decir, hermanos, aquellos que afirman tener comunión con el Dios de justicia deben vivir vidas justas. Hoy, hermanos, hoy en realidad, hermanos, vivimos en tiempos donde las personas ven a Dios y también ven al cristianismo como algo que simplemente pueden adherir, como algo que simplemente pueden agregar a su estilo de vida. Es decir, Dios y la fe es algo que complementa, es algo que adhiero e incluso es algo que adorna mi vida. Sin embargo, no es aquello que transforma mi vida. Cada vez más observamos que muchas personas, tratan a Dios o han reducido a Dios y a la fe a meras prácticas religiosas. Sin embargo, o al mismo tiempo, no tener vidas religiosas, dando como resultado, hermanos, un gran número de personas que sí asisten a la iglesia, pero lo hacen de manera como si se tratara de pagar una suscripción, ya sea de Netflix o cualquier plataforma, incluso de un club, donde solo buscan sentirse bien, donde solo buscan el tener un lugar agradable al cual llegar o un lugar en el cual entretenerse, pero sin querer un compromiso. Y si algo les incomoda, simplemente, así como podemos cancelar de una suscripción y me aburrí de una plataforma, la cancelo y me suscribo a otra, pues simplemente dejo de ir a esta iglesia y me cambio a una más cool, más chida, con luces y un montón de cosas más, donde me agrade más. O como también da como resultado esta vida de aparente religiosidad, da como resultado, que gente que se observa que publica muchos versículos y frases cristianas en sus redes sociales, pero no dan
bueno, testimonio de una vida cristiana. Comparten allá versículos sobre el amor y el perdón de Dios, pero no están dispuestos a perdonar a sus hermanos. Otros ven la fe como si fuese o como si fuera un supermercado o un buffet. Toman lo que le gustan de la religión cristiana y de Dios. Toman el amor, toman la paz, toman la prosperidad, la bendición de Dios y dejan a un lado lo que les incomoda, como la obediencia, el arrepentimiento, el tomar la cruz y seguir a Cristo. Algunos también se emocionan en eventos, cantan con fervor en los cultos, lloran en los retiros o campamentos, pero sus vidas en casa siguen igual, sin oración, sin perdón, sin evidencias del fruto del Espíritu. Incluso, hermanos, hay quienes han sobreintelectualizado su fe y conocen un montón de doctrinas y debaten en teología, incluso en las redes sociales, en sus escuelas, con sus compañeros, pero no tienen una creciente comunión con Dios, donde se someten a su señorío y obedecen su palabra. Y esto, hermanos, por dar uno que otro ejemplo, cada vez más nos topamos con personas, hermanos, que dicen pertenecer al reino de Cristo, pero viven vidas como reyes de sus propios reinos. Y esto, de nueva cuenta, debido a que hemos visto la fe, la cristiandad y a Dios mismo como algo que simplemente podemos adherir a nuestro estilo de vida, sin que en realidad esto lo cambie todo. Hermanos, hoy hay una verdad que estaremos aprendiendo mientras meditamos en el Salmo 15. Es una verdad que necesita ser recordada por todos nosotros siempre, y es la siguiente: Dios es nuestro Rey. Dios es el Rey. Y como Rey, Él ha establecido que los que tienen comunión con Él deben vivir vidas justas, deben de vivir vidas de justicia. Dios, hermanos, es nuestro Rey, y como Rey Él ha establecido que aquellos que dicen tener comunión con Él, que aquellos que están teniendo comunión con Él, bueno, vivan vidas de justicia. Veremos cómo se desarrolla esta verdad a medida que nos adentramos a nuestro salmo. Pero antes de iniciar al adentrarnos a él, por favor acompáñeme en oración a nuestro Señor. Oremos, hermanos. Señor Dios nuestro, Padre celestial, Dios de toda gracia, Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, que todos los que estamos aquí, todos nosotros, no somos dignos por nosotros mismos de habitar, Señor, en tu tabernáculo, ni de morar en tu monte santo, Señor. Pero venimos confiando en la presencia y en la gracia y en la obra perfecta de Cristo Jesús a favor de sus escogidos. Te pedimos entonces, Padre, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes en esta mañana y quebrante nuestros corazones, de tal manera, Señor, que al meditar en tu palabra, todos nosotros seamos confrontados, seamos transformados y guiados, Señor, hacia una vida de justicia. Líbranos, Padre, líbranos, Señor, de una fe de apariencias, y haznos, Señor, vivir como verdaderos ciudadanos de tu reino.
Permite entonces, Padre, que tu palabra hoy sea predicada fielmente y que, Señor, sea escuchada con reverencia, pero que no sea solo escuchada, sino también obedecida. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén. Hermanos, nuestro salmo comienza de la siguiente forma. El versículo 1 declara: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Nuestro salmo inicia con dos preguntas que utilizan la palabra ¿quién? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Debemos decir, hermanos, que con estas preguntas David no está tratando de encontrar a alguien en particular. Estas preguntas no funcionan, no sirven para tratar de identificar a alguien en particular. David no está pretendiendo conocer la identidad de aquel que podrá habitar en el tabernáculo de Dios o morar en el monte de Dios. David no está tratando de encontrar algo así como que al elegido o aquel que se ganó el pase directo hacia Dios o a Dios. Es decir, David no está preguntando por la identidad como si hubiese en su mente una persona en específico. Más bien, David no está diciendo ¿quién de entre nosotros? ¿Acaso serás tú? ¿Quién de entre nosotros? No es lo que David está preguntando. Más bien, con estas preguntas, David está interesado en saber el tipo de personas que podrán habitar en el tabernáculo de Dios y morar en su monte santo. Es importante, hermanos, también es importante señalar que, bueno, habitar en tu tabernáculo es equivalente a morar en tu santo templo, en tu monte santo. Y ambas frases son metáforas para hablar sobre tener comunión con Dios. Como comenta Juan Calvino, el significado de su discurso, el discurso de David, para expresarlo en pocas palabras es este: que solo tienen acceso a Dios, es decir, comunión con Él, aquellos que son sus verdaderos servidores y viven una vida santa. Así que, hermanos, David no está preguntando quién de entre nosotros. Más bien, David está preguntando sobre qué clase de personas pueden tener comunión con Dios. ¿Qué clase de persona puede tener comunión con Dios? Es lo que David quiere saber. Si nosotros queremos tener comunión con Dios, ¿qué necesitamos? Pero hay algo que no debemos pasar por alto, hermanos, y que es sumamente importante. David no va a tratar de responder a esta pregunta buscando la respuesta en sí mismo, o buscando la respuesta en alguien más o en algo más, sino en Dios. David era el rey de Israel, y David, con autoridad real y como el hijo de Dios, como era conocido el rey bueno en el antiguo cercano oriente, él tenía cierta autoridad para determinar la voluntad de Dios y expresarla al pueblo. Era la forma en la que los reyes se conducían en el antiguo cercano oriente. Así que, en cierto sentido, David pudo haber él determinado como rey qué es lo que el hombre necesita para tener comunión con Dios. Pero nota, por favor, que David no pregunta, ni se pregunta ¿qué clase de persona podrá tener comunión con Dios? No. David no ha hecho una pregunta al aire, ni se pregunta a sí mismo. David se dirige a Dios
David se presenta delante de Dios y le pregunta a Dios qué clase de persona podrá tener comunión con él. Señor, dice David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Eso es importante, hermanos, porque la razón al hacer esto, lo que David hace es reconocer que que David no está tratando con cualquiera. David está tratando con el Dios de Israel. David está tratando con el Señor del pacto. Él está tratando con el rey que está sobre los reyes. Él está tratando con el rey que está sobre el rey. Es por eso que David inicia su salmo dirigiéndose a Dios por su nombre del pacto, Yahweh, Jehová. David pregunta: Yahweh, Señor, Rey, ¿quién puede tener comunión contigo? ¿Quién puede tener comunión contigo? Hermanos, David reconoce que quien pone las condiciones para la relación, quien pone las condiciones para tener comunión, es Dios y no el hombre. Es Dios y ni siquiera el rey. Es Dios y no la humanidad. Esto es importantísimo, hermanos, y es fundamental para el cristianismo, porque apunta a una gran realidad que todos nosotros hemos escuchado muchas veces desde este púlpito. Solo hay un Dios y ese Dios no eres tú. Hermanos, quien determina las condiciones para la relación entre Él y nosotros es Él y no nosotros. Quien determina la manera en la que se va a relacionar con nosotros es Dios y no los hombres. Quien establece la manera en la que tendrá Él comunión con nosotros es el Señor y no su pueblo. Es por eso, hermanos, que no existe cristianismo a mi manera. Es por eso, hermanos, que no existe un cristianismo bajo mis propios términos. Muchas veces hemos escuchado a jóvenes e incluso a adultos afirmar que tienen comunión con Dios, pero no a la manera de la iglesia. Yo tengo una relación con Dios a mi manera. Pero, hermanos, no existe cristianismo a mi manera, no existe cristianismo bajo mis propios términos. Mira, tú puedes llamarle como quieras, pero no te engañes, ni mucho menos engañes a otros. Ese no es cristianismo. Esa no es la verdadera religión. Esa es una mentira del diablo para apaciguar tu mente y tu conciencia ante la realidad de que vas camino al infierno. Y posiblemente te estás llevando a otros contigo. Hermanos, solo existe cristianismo a la manera de Dios, bajo los términos de Dios. Dios establece los términos para que tengamos comunión con Él. Hace un par de años, quizá algunos de ustedes aún lo recuerdan, se hizo viral un video donde, sacaban a un hombre borracho de una fiesta. Y en el video se escuchaba decir a este hombre una frase que se volvió icónica y se volvió hiperviral. Y lo que este hombre decía mientras dos lo tenían sujetado, lo estaban sacando, era: si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo soy,
¿para qué me invitan? Lo que este hombre, hermanos, estaba diciendo entre líneas, en verdad, lo que este hombre estaba diciendo entre líneas era: mira, yo soy así. Y si quieren tener comunión conmigo, o me aguantan como soy, o mejor ni me inviten. Yo soy así y tú no pondrás los términos para nuestra relación. Es lo que este hombre estaba diciendo entre líneas. O quizá no conociste este video o no te topaste con este video, pero quizás recuerden la famosa canción de Alaska, que también fue interpretada por Thalía, muy famosa, igual que quizá ha sido de referencia en este púlpito muchas veces, con su icónica frase: yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Lo triste, hermanos, en verdad lo triste, es que encontramos a muchas personas viviendo bajo esta filosofía en sus relaciones. ¿Quieres relacionarte conmigo? Yo soy así y no voy a cambiar. Así soy y te aguantas. Y lo más triste y lo más grave, hermanos, es que hay muchas personas que quieren relacionarse así con Dios. Hermanos, Dios no va a aceptar nuestros términos para tener comunión con Él. Dios no va a aceptar tus invenciones o tus buenos deseos para tener comunión con Él. Así como la semana pasada escuchábamos del principio regulador para el culto, Dios ha establecido la manera en la que los hombres tengan comunión con Él. Aunque tú creas que es posible tener comunión con Dios a tu medida y a tu manera y según tus propios estándares, déjame decirte que esa es una falsa religión. Y lo más triste aún, hermanos, es que si estas personas no se arrepienten y dejan esta mentira, y lo más triste es que si tú no te arrepientes y dejas esta falsa religión, algún día te presentarás delante del Señor y escucharás una terrible noticia, como declara Jesús en Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice Jesús: nunca les conocí. Esto es, hermanos, nunca tuve comunión con ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. Así que, hermano, si ese es tu caso, si ese es nuestro caso, si hemos tratado de buscar a Dios y relacionarnos con Él, creyendo que podemos hacerlo según nuestros propios términos, creyendo que podemos vivir un cristianismo a nuestra manera, el Señor del pacto, nuestro gran Rey, te llama hoy al arrepentimiento. Te llama hoy a abandonar esa filosofía falsa de vida y a reconocer que Él es el Rey y no tú, y que Él ha establecido la manera en la que quiere que tú tengas comunión con Él. El Señor nos llama a que nos arrepintamos, porque no existe cristianismo a mi manera, solo existe cristianismo a la manera de Dios. Arrepiéntete y ven a Él confiando en que el Señor te perdona y te restaura, y que en Cristo Jesús puedes encontrar y encontrarás el oportuno socorro. Ahora vale la pena preguntarnos: ok, Dios es el Rey que ha establecido la manera en la que debemos relacionarnos con Él. Vale la pena preguntarnos: ¿y cuál es esa manera? ¿Qué tipo de persona es la que tiene comunión con Dios? Bueno, David responde esto del versículo 2 al versículo 5, al final de nuestro salmo. Él declara: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová.
El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. David, hermanos, bajo inspiración divina. David, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, nos permite ver la respuesta del Señor. Y nos presenta, lo que algunos teólogos han llamado un decálogo. Y nos presenta en estos versículos 10 reglas, o como algunos han mencionado, 10 principios que marcan la vida de aquellos que están en una correcta relación con el Señor. Al menos es lo que algunos han propuesto. Sin embargo, otros han sugerido, y me inclino más a esta idea, como comenta William Van Gemeren, que la respuesta de Dios a la pregunta de David la encontramos al inicio del versículo 2. Y del final del verso 2 al versículo 5, lo que tenemos son ejemplos prácticos de esa clase de vida. Así que, me inclino más a que el sentido del Salmo es que la respuesta que David responde de Dios la encontramos al inicio del versículo, la respuesta que Dios da a David la encontramos al inicio del versículo 2, y a finales del versículo 2 al versículo 5, Dios presenta ejemplos prácticos de lo que significa vivir una vida que Él demanda. Y también debemos decir que esos ejemplos no son exhaustivos, no pretende ser el todo, hermanos. Son solo algunos ejemplos de lo que Dios demanda de aquellos que tienen comunión con Él. Entonces, la pregunta persiste. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Cuál es esa manera? ¿Qué clase de persona es aquella que Dios demanda que seamos? Vayamos al versículo 2, al inicio del versículo 2. David declara: el que anda en integridad y hace justicia. El que anda en integridad y hace justicia. Debo decir que esta respuesta de parte de Dios apunta a dos grandes realidades. Apunta a Dios y apunta a nuestro prójimo. En primer lugar, David dice: el que anda en integridad. La palabra que David usa aquí, hermanos, al hablar de integridad, es la palabra hebrea tamín, la cual, puede ser traducida como íntegro, puede ser traducida como perfecto, entero o total para alguien. Y en este caso, por supuesto, total o entero para Dios. Esa palabra tamín es la misma que Dios ordena hacer a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 1. Cuando declara: Moisés era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé tamín. Esta palabra, hermanos, entonces apunta directamente a Dios. Si Dios se va a relacionar con nosotros, si Dios se va a relacionar con el hombre, como fue en el caso de Abraham, Él va a demandar de nosotros que seamos enteros a Él. Es decir, que todo nuestro ser le pertenezca a Él, que nosotros, hermanos, la totalidad de lo que somos, que todo nuestro ser sea consagrado al Señor. Es reconocer, hermanos: Señor, mi vida es tuya. Señor, mi vida te pertenece. Tú y tu voluntad guiarán mi vida. Es reconocer, hermanos, y someter nuestras vidas enteras al señorío de Dios. Nuestras vidas completas le pertenecen. No solo aquello que publico en las redes sociales,
como veíamos al principio. No solo la manera en la que canto en la iglesia, no solo mis emociones o mi mente, mis ideas le pertenecen a Jehová, sino la totalidad de mi ser. Yo en todo momento, yo completamente en todo momento le pertenezco a Él. Es que mi vida entera, hermanos, es que tu vida entera esté en sumisión al Señor. Tus pensamientos, tus relaciones, tus pasatiempos, tus palabras, tanto las que dices en público como las que murmuras en privado, tu trabajo, tus estudios, tus metas profesionales, la manera en la que administras tu dinero, los contenidos que consumes en internet, los videojuegos que juegas, los videos, series y películas que ves, todo eso está incluido. El uso de tu celular, los mensajes que envías, las conversaciones que tienes, tu sexualidad, tus deseos, tus decisiones afectivas, todo debe estar consagrado a Él. La forma en la que tratas a los demás, especialmente cuando no te tratan bien, tu manera de perdonar, pero también de pedir perdón y por supuesto de buscar la reconciliación. Todo eso, hermanos, refleja si tu vida está en realidad rendida al Señor. Tu tiempo de oración, de lectura bíblica, el tiempo que pasas en comunión con Él, las prioridades en tu agenda, tus descansos, tus compromisos, tu vida familiar, tu rol como hijo, como padre, como hermano, como esposo, como hermana, como esposa, tu participación y servicio en la iglesia, tu disposición a ser corregido, tus decisiones morales, tus convicciones, tus valores, tus planes a futuro, tus sueños, tus temores, tus anhelos, hermanos. Todo, absolutamente todo, tu ser completo debe estar bajo el señorío de Cristo. David dice: el que anda en integridad. Pero también agrega: el que hace justicia. Y esa segunda palabra, hermanos, apunta a alguien que es irreprensible en relación con las demás personas. También apunta a Dios. Y esta segunda palabra apunta a alguien que es irreprensible en la forma en la que trata a las demás personas. En pocas palabras, se trata de alguien que hace lo que es correcto, que vive de acuerdo a las expectativas de Dios con relación a los demás. Esto, hermanos, debo decir que es el resultado de ser tamim, de ser íntegro a Dios, de ser entero, de ser consagrado a Él. Hermanos, es la forma en la que te relacionas con tu prójimo, es la manera en la que te relacionas con tus hermanos, es la manera en la que tratas a las demás personas a la imagen de Dios. Y esto como resultado de estar completamente consagrado a tu Rey. Esto es lo mismo, en esencia, es lo mismo que el Señor Jesús dijo cuando resumió la ley y los profetas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si queremos resumirlo con una palabra bíblica, hermanos, lo que Dios demanda de nosotros es vidas de justicia, es vidas rectas, vidas justas. Lo que Dios demanda de ti es una vida justa. Porque una vida justa o una vida de justicia es aquella que en su totalidad está sometida a Dios y a su voluntad en relación a Él
y al prójimo, hermanos. Dios demanda justicia. Dios requiere que nuestras vidas sean vidas justas. Dios quiere, hermano, hermana, joven, señorita, niños, Dios quiere que tu vida sea una vida justa. Es lo que Él demanda de ti. Pero hay un gran y terrible problema. Hay un gran y terrible problema, porque justicia es lo que no poseemos por nosotros mismos. Hay un gran problema porque justicia es aquello que carecemos. Un capítulo atrás, en el Salmo 14, David declaró lo siguiente: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos enseña que aquí se está hablando de justicia. Al citar este salmo en su carta de Romanos, en Romanos capítulo 3, David declara: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que todos nosotros tenemos un gran problema. Toda la humanidad tiene un gran problema, y es que no hay justicia en nosotros, la cual nos haga aceptos delante del Señor. Porque todos, hermanos, todos nosotros debemos reconocer que somos los primeros en no andar en integridad y no hacer aquello que es justo. Somos los primeros en no hablar la verdad en nuestro corazón. Somos los primeros que en mayor o en menor medida todos nosotros debemos reconocer que hablamos mal de otros. Nos prestamos al chisme y hacemos daño a nuestro prójimo. No menospreciamos al vil, al contrario, muchas veces lo admiramos. Ni honramos a los que temen a Jehová. Por el contrario, no mantenemos nuestros propios juramentos y prestamos con intereses, y somos capaces de aceptar sobornos para mentir acerca del inocente. Todos nosotros, hermanos, debemos reconocer. Todos nosotros debemos de poder mirar y decir: Señor, no hallo justicia alguna en mí. No podemos satisfacer por nosotros mismos las demandas de Dios. Jehová, declara David, Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahora, ante la realidad de nuestra escasez, ante la realidad de nuestra carencia, estas preguntas toman un sentido de identidad. Porque ¿quién de entre nosotros podrá habitar con el Señor? ¿Quién de nosotros podrá tener comunión con Él? ¿Quién es aquel que podrá tener comunión con Dios? De entre nosotros, hermanos, ¿quién será capaz? Hermanos, gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo mayor de David, porque es por su justicia y su obediencia perfecta y su obra en la cruz que tú y yo hoy podemos gozar de plena comunión con Dios y Padre. La justicia de Cristo, mis amados hermanos, la cual es nuestra por medio de la fe, es la que nos da libre acceso al Padre, como declara Efesios capítulo 2, versículo 18, porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es decir,
Cristo, hermanos, es el único que posee justicia. Él es el único que goza de verdadera y plena comunión con el Padre, y nosotros, por la fe en nuestra unión con Él a través de su Santo Espíritu, recibimos su justicia para poder gozar de esa misma comunión. Lo que Dios demanda de ti, lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios te demanda para tener comunión con Él, Cristo lo cumplió. Y por medio de la fe nos hace partícipes de esa gloriosa justicia. Tú no eres un verdadero cristiano, tú no eres un verdadero creyente. El Señor te llama hoy a abandonar todo intento de ganarte la aprobación de Dios para tener comunión con Él. Y te llama a que por su gracia puedas venir a Cristo Jesús, creyendo y confesando que únicamente por medio de Él y a través de Él, por su vida y muerte de obediencia al Padre, por su justicia, por la fe, hoy tú puedes gozar de ella, la cual te trae y te pone en una correcta relación con Dios. Si no eres un verdadero creyente, el Señor te llama a que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas tu pobreza espiritual, que veas que en ti no hay justicia alguna que te haga ser acepto por el Padre, pero que reconozcas que en Cristo Jesús habita la justicia de Dios, la cual te da gratuitamente por la fe, al creer y confiar únicamente en Él. Pero también, hermanos, esto ya nos habla profundamente a nosotros. Hermanos, confiemos y descansemos en la justicia de Cristo. No hay, hermanos, mérito alguno en nosotros. No hay justicia en nosotros, solo en Cristo Jesús. Y es por su gracia y por la obra en la cruz que hoy tú y yo, verdadero creyente, tenemos comunión con el Señor. Porque como declaran las Escrituras, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Que nuestro corazón, hermanos, el corazón de cada verdadero creyente aquí el día de hoy, se llene de gratitud y adoración a nuestro Dios por su Hijo Jesucristo, y que todos nosotros por la obra de su Espíritu podamos descansar en aquella perfecta justicia que es nuestra por medio de la fe, en aquella perfecta justicia, la justicia de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, mis hermanos, quiero advertirles a que no nos confundamos. Cristo no nos dio su justicia para que continuemos viviendo en injusticia. Cristo no nos dio su justicia para que continuemos viviendo vidas de injusticia. Cristo nos ha hecho justos para vivir como justos. Dios, hermanos, sigue demandando justicia de aquellos que están en comunión con Él. Cristo nos ha dado su justicia. Aleluya y gloria sea dada a Dios. Su justicia nos ha sido dada para que nosotros podamos vivir vidas justas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a Tito en Tito capítulo 2 versículo 11 al 12, cuando declara: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, el Señor nuestro Rey demanda de cada uno de nosotros vidas de justicia para poder tener comunión con Él. Y por la obra de Cristo Jesús y por su obra solamente, hoy podemos gozar de esa justicia que nos permite tener comunión con el Padre, para que teniendo comunión con Él
vivamos esa vida justa a la cual Él nos llama. Un gran error que cometemos, y aún más dentro de las denominaciones reformadas. Un gran error que comúnmente se comete es que creemos que un cristiano maduro es aquel que puede rozar la mundanalidad sin dejar de ser cristiano. Usted lo sabe. Aquel que puede ver una película o serie con sexo semi-explícito sin que caiga en pecado. Aquel que puede bailar sensualmente con una mujer o un hombre sin codiciarla. O aquel que simplemente puede ir a un bar, al carnaval o a celebrar Halloween sin llegar a lo moralmente pecaminoso. Muchas veces creemos que eso es ser un maduro, pero qué confundidos estamos, hermanos. Un cristiano maduro no es aquel que hace eso, sino es aquel que en la gracia del Señor y por la obra del Espíritu Santo busca la santidad de Dios, alejándose de lo profano, procurando vivir en la justicia de Cristo. Hermanos, en esta mañana, a través del Salmo 15, nuestro Señor nos llama a vivir vidas justas, vidas de justicia. Y todos nosotros, comenzando con aquel que predica hoy, debemos arrepentirnos porque en mayor o en menor medida, vidas justas no es lo que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo, el Señor nos llama a que vengamos a Cristo Jesús confiando en su perdón y confiando en su restauración, sabiendo que Él nos ha dado su justicia para que vivamos en ella. Hermanos, no por nuestras fuerzas, porque si lo hacemos por ellas, nos encontraremos derrotados, pero confiando en su gracia, la cual nos fortalece y capacita para una mejor obediencia. El Señor bendiga su palabra.